Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emiliana Cerezo Contreras. Soy integrante de ACUDE, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, del equipo de acompañamiento psicosocial. Bueno, me pidieron que diera una plática, así como una charla de café de 15 minutos, pero decidí escribirlo ya que siempre me paso el tiempo. Muy bien, pues el tema de hoy se llama miedo. Y el miedo es uno de los impactos psicosociales generado por las estrategias de control social y de represión política implementadas por el Estado mexicano. Y el miedo, alcanzando su expresión máxima, se convierte en terror. Pues bien, el miedo, el pánico y el terror pueden paralizar a los individuos y paralizar también a la sociedad en su conjunto. Esto para inhibir cualquier acto de protesta, de organización o de lucha social. Un impacto psicosocial de gran magnitud es el miedo. Diríamos que es un impacto nodal dentro de toda la amplia gama de impactos psicosociales. Entonces, hablemos sobre el miedo. ¿Alguno de ustedes ha sentido miedo alguna vez? Yo creo que sí, sobre todo por el antecedente inmediato que han tenido. Todos hemos experimentado miedo, incluso pánico, y algunos, espero que muy pocos, el terror. Y este miedo puede ser a algo, a alguna situación, incluso pues el miedo cotidiano, por ejemplo, a las arañas o algunos animalillos ponzoñosos que solemos encontrar en casa o en la calle, ¿verdad? Pues bien, en su definición, el miedo está considerada como una emoción que junto con otras emociones han sido esenciales para la comunicación y la sobrevivencia de nuestra especie y de otras especies también. Hace relativamente poco, cuestión de años, con el desarrollo de la ciencia y sobre todo de las neurociencias, específicamente logramos saber actualmente que el miedo es una emoción y que es resultado de un estado mental que surge de nuestro cerebro. No es algo etéreo, no es algo que esté por ahí por las nubes. Gracias al estudio de sus bases, tanto neurológicas como anatómicas, sabemos que esta emoción se ha conservado evolutivamente como un mecanismo de defensa ante un peligro inminente. Es decir, el Homo sapiens sapiens, antes de serlo, pues se protegía, ¿verdad?, ante alguna amenaza, ya que sentía miedo. En el curso de la evolución, los organismos que tuvieron miedo ante diversas situaciones son los que sobrevivieron y la especie humana pues ha sobrevivido. Incluso se considera que esta emoción es indispensable para la sobrevivencia de la especie. El miedo entonces es una respuesta natural del ser humano ante un estímulo o ante varios estímulos. Estos estímulos se componen de una amenaza o varias amenazas de daño a la integridad física y o psíquica o bien incluso a los bienes materiales. Dos reacciones naturales del miedo o derivadas del miedo son la parálisis y la activación. Cuando las reacciones de activación pueden presentarse la activación, perdón, no la activación, puede presentarse el ataque o la huida. Y cuando no hay activación, pues lo contrario es la parálisis. Tanto la activación como la parálisis se presentan también en los grupos sociales, empezando por la familia, pueden ser las comunidades, las organizaciones, colectivos, incluso regiones, ¿verdad? Y en la sociedad en general.
y se expresa a través de varias respuestas fisiológicas. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos miedo? Bueno, pues generalmente empieza a haber taquicardia, ¿verdad? De un aumento del ritmo cardíaco. Puede haber aumento en la sudoración o sudoración, puede haber aumento en la respiración, los músculos se tensan, ¿verdad? Y en milisegundos nuestro organismo se va a poner en estado de alerta para prepararse, ¿verdad? Y decidir qué hacer. Asimismo, cuando se experimenta el miedo, también se puede experimentar angustia, incertidumbre, impotencia, alteración en el sentido de la realidad, esto quiere decir confusión, y lo que puede resultar de gran relevancia, una inmensa sensación de vulnerabilidad. La persona que tiene miedo también puede estar la mayor parte del tiempo hiperalerta, asomándose a la ventana, mirando hacia atrás, viendo si está bien cerrada la puerta, pero no es una alerta, digamos, normal, sino es una alerta exagerada. Pero cuando este miedo se va haciendo más intenso, ¿hasta dónde puede llegar? Puede llegar al pánico, que todavía puede ser controlable, y la expresión más máxima de este miedo va a ser el terror. El terror es un impacto psicosocial nodal, y esto hay que entenderlo bien. El terror finalmente aniquila la posibilidad de que la víctima huya o se defienda, es decir, la paraliza, la inmoviliza. Ahora que sabemos más o menos lo que es el miedo y que lo conocemos por nuestra propia experiencia, pues hay ciertas situaciones cotidianas que van a generar miedo en nosotros, pero que no nos van a paralizar. ¿Cuáles pueden ser estas situaciones cotidianas? Bueno, por ejemplo, en esta, ahora sí que época de contingencia, pues uno de los miedos es que a alguien cercano y querido enferme de COVID-19, ¿verdad? Y que muera, o bien un miedo a ser contagiado, ¿verdad? Por el virus. Por ejemplo, miedo a caminar por las calles solitarias y peligrosas, o miedo a que te detenga la policía por estar colgando una manta con la exigencia de la presentación de los detenidos desaparecidos. Sin embargo, estas experiencias tienen en común la vivencia, sí, del miedo, y también pueden provocar angustia e incertidumbre. Pero lo más probable es que a pesar de este miedo se continúen realizando las actividades cotidianas. Hasta ahí queda, porque efectivamente la mayoría de nosotros hemos podido vivir con miedo a lo uno o a lo otro. Esta emoción es relativamente fácil de controlar, ¿verdad? Ya que no podemos vivir con miedo a todas las cosas amenazantes, a todas las situaciones amenazantes todo el tiempo, ya que nuestro cerebro no podría con todo eso. Como ya no, ante el estímulo, ya no hay señales hacia el cerebro primitivo o esta parte primitiva del cerebro, bueno, pues entonces muchas cosas dejan, ¿verdad?, de generar esta emoción llamada miedo. Finalmente, nuestro aparato psíquico busca un equilibrio para no sufrir tanto desgaste y no nos volvamos locos, en el buen sentido de la palabra. Bueno, ejemplos de experiencias, ¿verdad?, que nos provocan un miedo intenso o pánico. Por ejemplo, el miedo intenso a estar enfermo del COVID-19 y que la prueba salga positiva, ¿verdad? El miedo a ser hospitalizado, el miedo muy intenso a la posibilidad de ser torturado, por ejemplo, si vemos películas como La Noche de los Lápices, película argentina, ¿verdad? Que no les voy a contar de qué se trata porque les va a dar más miedo y que espero no la vean, o si la ven, pues puedan entender lo que es el miedo y no tengan miedo.
El miedo intenso, cuando te amenaza un militar con desaparecerte, ¿verdad? Como le sucedió a un compañero del Frente Nacional de lucha por el socialismo, que un militar fuera del portón de Palacio Nacional, bueno, le lanza la amenaza de que lo va a desaparecer, ¿no? Pues ahí puede haber miedo o pánico. Afortunadamente, los compañeros del FNLS son muy valientes. Estos ejemplos nos hablan de pánico principalmente y también pueden causar angustia, incertidumbre e impotencia. Pero cuando el miedo se intensifica, no puede ser ya controlable. Ahora bien, hablamos de pánico, pero no hay que confundir el pánico con alguna entidad patológica que están dentro de los trastornos de ansiedad, ¿verdad? Porque hablan de ataques de pánico. Eso, bueno, ya es una cuestión patológica que es la psiquiatría ahí tiene que ver y la psicología. Bueno, ¿cuáles son los ejemplos de situaciones altamente amenazadoras y que pueden generar terror? Ustedes pueden imaginarlo ya después de que dimos los anteriores ejemplos, pero uno muy cercano. Miedo intenso y paralizador al estar intubado y con un respirador en una cama de hospital. El terror se presenta, ¿por qué? Porque es el miedo súper intenso, el extremo del miedo a la muerte. El miedo intenso y paralizador cuando en la marcha la Guardia Nacional, por ejemplo, se lleva a uno de tus compañeros o el ejército, la policía se lleva a tus compañeros, a uno de tus compañeros que después resulta que es detenido desaparecido y que tú lo viste. Miedo intenso a que te agredan sexualmente de manera horripilante y dolorosa, que te corten todos los miembros, ¿verdad? Y te tiren a una zanja, ¿no? Sobre todo, pues, las mujeres. Bueno, entonces cabe recalcar que el miedo, el pánico y el terror provocados por el estímulo, en este caso en concreto, vamos a hablar de los hechos represivos, como impactos psicosociales se viven de manera similar. El miedo puede aumentar, convertirse en terror, disminuir por el control o quedar como estaba. También es importante señalar que lo que para unas personas es miedo, porque es una experiencia subjetiva también, para otras es terror o pánico. Y esto depende de los estímulos, en este caso, pues de los hechos represivos. Por ejemplo, la injusta reclusión, la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, etcétera, ¿no? También depende de la intensidad del hecho represivo, de la sistematicidad de los hechos represivos y la temporalidad principalmente. Sin embargo, esta experiencia subjetiva del miedo o del terror también va a depender de las características de cada persona, de cada familia, de cada organización, colectivo, comunidad, así como de las características de la sociedad en su conjunto. Una sociedad disciplinada y controlada, ¿verdad? Es incapaz ya de poder ejercer esta respuesta natural que puede ser la huida o el ataque. Cae en una parálisis. Ahora, el miedo puede ser a lo desconocido, sí, a lo desconocido, sobre todo cuando somos niños, pero también de adultos también, a que pase algo, pero no sabemos muy bien qué. O sea, no conocemos bien la situación que está ocurriendo, no sabemos las cifras exactas de, por ejemplo, decesos, o sea, son un cúmulo de informaciones tan ambiguas que generan miedo, pero no se sabe exactamente a qué. Entonces las reacciones pueden ser muy disímbolas. Y miedo a lo conocido, ¿verdad? A una amenaza concreta.
Y aquí pues el ejemplo es la amenaza concreta, pues es infectarte de COVID-19 o de coronavirus, ¿verdad? La amenaza concreta es que te puedan agredir en las calles. La violencia, el hecho concreto puede ser que cualquier eh, miembro del Estado pueda hacerte algo, ¿no? Pueda cometer alguna violación a los derechos humanos de cualquier persona. Y bueno, el primer miedo, que es el miedo a lo desconocido, lo que va a provocar es una gran incertidumbre. Y el ser humano, ¿verdad? Aunque sea muy valiente, aunque sea muy aguantador, aunque sea muy sano, pues la incertidumbre va carcomiendo la mente de esta persona o de las personas y entonces podemos caer, ¿verdad? Quizá hasta una patología. ¿Hay enfermos de miedo? Podríamos decir que sí, por eso están las fobias, pero no se trata de eso, ¿no? El miedo del que hablamos es un miedo racional, es un miedo que está ahí porque un estímulo lo está generando. Y bueno, el miedo a lo conocido tiene una ventaja. ¿Por qué? Porque la amenaza, ya una vez detectada, ¿verdad? Y viendo la intensidad de la amenaza, va a ser mayor la posibilidad de situarla y por lo tanto de afrontarla. Ahora, ¿el miedo se puede controlar? Sí, el miedo se puede controlar. ¿Existen mecanismos que ayudan a controlar el miedo? Efectivamente, hay mecanismos para poder controlar el miedo y que no se llegue al estado de terror, ¿verdad? Y aún así, el terror quizá no pueda haber un autocontrol del mismo, pero las personas que te rodean pueden pararte en un punto en el que puedas incluso controlar, aunque sea mínimamente, el terror. Todo depende de la situación en la que nos encontremos. Y bueno, hablar sobre los mecanismos, sobre el control del miedo y los mecanismos para controlar el miedo, pues ya es parte de otra historia.